regadío de la Huerta de Valencia se realiza principalmente por el sistema de acequias, constituida por una red de canales que durante 2 milenios están fecundando de agua de río la Huerta Valenciana. En el azú se recoge el agua del río. La acequia madre romperá su caudal en diferentes acequias secundarias: braçals, files, sequiols y sequiolets, hasta llegar el agua a cada uno de los campos cultivados por este sistema de riego. Los partidores y rols van dividiendo los canales de agua, formando un entramado de red como si fueran las arterias del cuerpo humano. El reparto de agua está previsto para que todo labrador tenga suficiente para regar su huerta, porque todo propietario de un huerto tiene derecho al abastecimiento de agua de acequia para regar su cultivo. Exactamente tiene derecho al agua que corresponde a la tierra que posee, por lo que, debido a la cantidad de minifundios agrícolas que hay en la Huerta Valenciana, es necesario distribuirse el agua equitativamente. El agua viene ligada a la tierra y se prohíbe su venta. El agua es de todos y de cada uno. Es de propiedad colectiva y comunitaria. Y por consiguiente, el agua es gratis, aunque se paga a la comunidad un tanto por fanegada de tierra, por gastos de administración, bajo el riesgo de que se le quite el agua si no lo efectúa. Es el denominado sequiache. Los usuarios de las aguas de cada acequia constituyen una comunidad de regantes organizada y son propietarios en común del caudal de la acequia. Entre estos comuneros tienen establecidos unos pactos que constituyen las ordenanzas propias de cada acequia, que regulan su funcionamiento. Dicha organización colectivista es de origen consuetudinario remoto. En el siglo XVIII, en tiempos del rey Felipe V, que derogó los fueros propios del Reino de Valencia, se fijaron por escrito por primera vez las ordenanzas de cada comunidad de acequia, por necesidad burocrática de trámite reivindicativo, pues hasta entonces habían permanecido conservadas solo oralmente por la costumbre y la tradición. Hoy, las comunidades acequieras están regidas por las juntas de regantes como órganos de gobierno y ejecutivo.
Cada junta está presidida por el síndic o primer administrador de la acequia, que es elegido por los regantes de la misma, por un bienio o trienio, y es representante que responde ante la junta y debe ser labrador, regante y propietario. El origen de este sistema de riego por acequias se remonta a los romanos, luego perfeccionado por los musulmanes. El hallazgo de 5 tabús confirma históricamente que ya en el siglo II, 400 años después de que los romanos fundaran la ciudad de Valencia, en estos parajes valencianos se conocía y dominaba el cultivo de la tierra por el sistema de regadío, porque estas piezas de cerámica, llamadas tabús, servían precisamente para interrumpir el paso de las aguas en los canales y acequias, para así desviarlas por otros canales a otros campos según las necesidades de distribución del riego. La tesis más admitida por investigadores históricos estima como fecha de los orígenes fundacionales del Tribunal de las Aguas hacia el año 960, bajo el reinado del califa Abderramán III el Grande. Ya el rey Jaime I, cuando conquistó Valencia de los moros, dio privilegio para que se pudiera seguir regando la huerta valenciana con el sistema de acequias, según lo acostumbrado de antiguo, promulgando en 1250 y 1270 5 fueros o leyes que fueron las bases jurisdiccionales para su reglamentación. Jaime II fue quien estableció en 1321 definitivamente el régimen jurídico con una organización legal para los sequiers, a los que daba capacidad judicial para denunciar los abusos cometidos por los regantes en el reparto de aguas y para establecer el pago de gastos o sequiache. Este privilegio de autogobernarse independientemente en las comunidades de regantes se mantuvo intacto a través de la historia de la Comunidad Valenciana hasta nuestros días, a pesar de las dificultades políticas de cada período, confirmando y evolucionando su régimen administrativo a través del tiempo para perfeccionarse con precisión, siempre de una manera tradicional y consuetudinaria.
Turia es el que mayor número de acequias tiene de todos los ríos de la Comunidad Valenciana. De ellas, las más famosas son las que riegan la zona cultivable del Horta o Vega de Valencia, que son 9, de las cuales tienen, excepto la acequia de Moncada, que posee un tribunal propio e independiente, al famoso Tribunal de las Aguas como órgano judicial propio encargado de juzgar y sancionar a los regantes que infrinjan las ordenanzas comunes de sus 9 comunidades acequieras, que son la comunidad de regantes de la acequia de Quart, que recoge el agua del río Turia por la ribera derecha. La comunidad de regantes de la acequia de Benácher y Faitanar, que recoge el agua del azud de la acequia de Quart. La comunidad de la acequia de Robella, por la ribera derecha. La de Favara, también por la ribera derecha. La de Tormos, que recoge el agua por la ribera de la izquierda. La de Rascaña, por la ribera izquierda. La de Mislata, que la recoge por la ribera de la derecha. La de Mestalla, por la ribera izquierda. Más la comunidad de regantes del Bras de Chiribella, que recoge el agua del azud de la acequia de Mislata. Esta es la red de acequias más antigua de la Comunidad Valenciana, formando un caudal de 48 filas que recorren 3 leguas y media. Al reunirse estos copropietarios de agua y tierras para resolver colegiadamente sus agravios, forman este antiquísimo Tribunal de las Aguas, constituyéndose en un jurado formado por jueces no juristas que lo componen los 8 síndicos correspondientes a cada comunidad de regantes de las 8 acequias representadas, que tienen el poder de interpretar y aplicar las ordenanzas de una manera práctica. Las ordenanzas del tribunal vigentes en la actualidad tienen 7 siglos de antigüedad. El milenario tribunal, seguramente la institución de justicia más antigua que existe hoy en Europa, resuelve en juicios públicos y por procedimiento sumarísimo las infracciones denunciadas por los guardas vigilantes de las 8 acequias, actuando por jurisdicción oral, basada en la costumbre y conservada por tradición. Ha sido modelo de imitación por los modernos jurados de riego y sirvió de base a la Ley de Aguas de 1866 para las nuevas comunidades de regantes, por ser su mecanismo de funcionamiento el más económico, rápido y eficaz que se conoce en una institución de justicia. Los jurados y tribunales de aguas de los países americanos de habla hispana tienen su origen y antecedente legal e histórico en este tribunal valenciano de origen medieval.
El tribunal se reúne desde tiempo inmemorial todos los jueves del año a las 12 en punto de la mañana delante de la Puerta de los Apóstoles de la Catedral de Valencia, en la parte izquierda, en la llamada Llongueta de la Seu. Por eso se le ha dado en llamar también al tribunal con el sobrenombre popular de la Cort de la Seu. Los 8 síndicos representantes de las 9 comunidades de regantes anteriormente citadas, menos la comunidad del Bras de Xirivella, que no posee síndico con derecho a sillón, se colocan en círculo, en sendos sillones de madera y cuero del siglo XVII, antiguamente simples bancos de madera y posteriormente sofás. El auditorio o público forma a su vez un círculo tras la verja, hoy además sobreprotegida por otro recinto de cuerdas dentro del cual permanece en pie el acusado, el guarda acusador y el alguacil. Son tan sencillos y rápidos los juicios que lo más probable es que a las 12:05 ya se haya acabado la reunión semanal del tribunal. Este acostumbrado lugar de reunión del tribunal en el atrio de la catedral procede del hecho de que en un principio se realizaba en el interior de la mezquita, que en ese mismo lugar antecedió a la Catedral de Valencia, cuyas autoridades eclesiásticas desplazaron fuera de la catedral según mandaban las normas del exclusivo culto cristiano. Que sea el jueves el día de celebración de las reuniones del tribunal tiene su explicación histórica en que era el día equivalente al sábado musulmán, y precisamente a las 12 del mediodía cristiano, porque para el islamismo era el comienzo del día. El tribunal no es un simple jurado de riegos, porque sus ordenanzas no solo son un reglamento de entidades autónomas para el autogobierno y autoorganización interna, sino que su competencia abarca como denunciantes y denunciados a cualquier persona física o jurídica. Por ello, el tribunal se erige como autoridad de derecho público con carácter administrativo, y las comunidades no son asociaciones particulares, sino corporaciones públicas. Podemos decir, pues, que es un superjurado de riego con poder jurisdiccional ejecutorio. Cuando un labrador o cualquier persona infringe una de las ordenanzas de una acequia, el guarda de esta acequia o cualquier regante de la misma lo denuncia para que comparezca el jueves inmediato ante el tribunal. Todo el trámite es verbal, en lengua valenciana, y no se escribe nada, ni siquiera la denuncia ni la exculpación. Se cita a juicio de un jueves a otro hasta 3 veces, y si no comparece se le juzga y sentencia en rebeldía. Lo que caracteriza a este tribunal es que no está al servicio de los intereses de los regantes de una sola acequia, sino que su competencia abarca al conjunto de 8 acequias que por su vecindad y proximidad pueden ser afectadas unas por otras y producirse el conflicto entre regantes de diferentes acequias. Así, cuando hay escasez de agua, se suele adoptar un turno para regar con un orden de medidas calibradas para que llegue el agua a todos. El tribunal es judicial y administrativo y está exento e independiente de la vía jurídica ordinaria. Ningún otro tribunal o juez tiene poder sobre lo que allí se juzga, ni siquiera el Tribunal Supremo. Se han dado casos que autoridades diferentes han querido entrometerse en la jurisdicción acequiera sin resultado. Conocido es el caso en que tuvo que comparecer como denunciado el propio Ayuntamiento de Valencia. Si las faltas denunciadas constituyen delito o criminalidad, el Tribunal de las Aguas las denunciará al tribunal competente. Uno de los síndicos es el presidente del tribunal, generalmente uno de las acequias del margen derecho del cauce, por ser la menos favorecida en el reparto, y otro síndico, el que corresponda a la acequia afectada con la infracción, actúa como instructor decisor, que señala la pena pero que no intervendrá en el debate, deliberación y votación del fallo o veredicto. Antes del juicio, este síndico, representante de la acequia afectada, habrá hecho la visura o inspección e investigación del asunto y habrá dado cuenta de ella.
Si el presidente es síndico de una acequia de la derecha y el juicio que hay que celebrar es de un infractor del margen de la derecha, será el vicepresidente del tribunal quien dirija el juicio, pues pertenecerá, según lo establecido, a una acequia del margen izquierdo. Se abre el tribunal, dice el presidente, y tras el anuncio verbal de los denunciats por parte del alguacil, se abre la sesión del juicio, en la que el sequier o el guarda expone el caso infringido o presenta al querellante acusador perjudicado que lo relata. La palabra del guarda acusador es fe y no necesita prueba legal, pero si su denuncia es absuelta por infundada, se le suele condenar a que pague los gastos con penas y costas. Que el dijous passat el denunciaren per tercera, no? La avisar la guasil per papeleta. ¿Qué pasa? Me ha donado a mí el dinero para pagar lo que debo a la comunidad. Que no ha acudit a ser no compró. Bien, señores. Que aquí tenía que haber vengut. Ahora el sentenciament de rebel·lia. No, menos Pagar lo que deu, però... A vegades és antes. La volta s'ha citat així deu d'acudir. Este tribunal sentencia rebeldía a pagar penes, costes, danys i perjuís a arreglo les ordenances de la feina. Això és molt difícil. El motivo de la denuncia suele ser el hurto de agua en época de escasez, la rotura de los márgenes de los cajeros, el sorregar, o sea, el echar agua a un campo vecino para dañarle en exceso, el alterar el turno establecido para tomar el agua, levantando la parada antes que le toque, reprender el agua, es decir, tomar agua pasada de turno, abrir una boqueta o agujero indebido, o no haber hecho debidamente la monda o limpieza de la acequia. Una vez expuesto el caso, dirá el presidente: «Calle vosté», o «Es quan tenía que dir», acompañado de un ligero gesto de la mano que en tiempos de los árabes se hacía con un pie, según sus costumbres. Y a continuación habla el acusado para defenderse, a la voz del presidente de «Parle vosté» o «¿Qué té que dir el acusat?», además de la indicación manual consiguiente. No intervienen abogados, ni ujieres, ni procuradores, ni policías o guardias que preserven la autoridad y el orden, tan solo un alguacil con su simbólica lanza. Se acusan o defienden los propios regantes. Estos pueden proponer testigos o pruebas. No existe juramento alguno. El tribunal deliberará y sentenciará si es culpable o no allí mismo. Si el denunciado es regante de una acequia de la derecha del río, proponen la sentencia los síndicos de la izquierda del río y viceversa, absteniéndose en todo caso el síndico inculpado. Finalmente, el presidente dicta la sentencia con el pronunciamiento de la fórmula verbal de «Este tribunal el condena a pena y costes en arreglo a ordenances», para acabar con la frase acostumbrada de «Se alza el tribunal». Contra la resolución de la sentencia, que es irrevocable, no hay apelación, ni impugnación, ni recurso, y se utiliza el procedimiento administrativo de apremio, embargo de bienes y derechos, para que se efectúen las multas, y en caso extremo se le puede quitar el agua si no paga. Estas penas y costas son en realidad sanciones civiles, puramente administrativas, no penales, que hay que abonar, a las que se añade en su caso daños y perjuicios. El importe recaudado de la pena pasa a la comunidad de regantes afectada, que lo suele dividir en tres partes, una para el acusador, otra para el común y otra para el síndico. Las multas e indemnizaciones impuestas se cuentan en lliures, o sea, la antigua moneda medieval valenciana, que equivale a 15 reales, es decir, 3,75 pesetas. El propio síndico de la acequia del condenado es el encargado de concretar la cuantía de la pena aplicable como ejecutor de las ordenanzas de su acequia. Pueden ser juzgados no solo los labradores regantes, aunque sean empleados o funcionarios de las acequias y tengan cargos como sequiers, veedors, colectores, guardas, incluso los mismos jueces del tribunal que son síndicos representantes de las acequias, sino que también terceras personas ajenas o extrañas a las comunidades de regantes que hayan hecho daño al riego.
La reunión administrativa la hacen en una sala cerrada al acabar el juicio público, y entonces los síndicos dejan de ser jueces o jurados para ser sequiers, formando el Tribunal de Acequieros, con los mismos miembros. Seguidamente, el secretario del tribunal extiende en el libro los nombres de los condenados y las cuantías de las multas. Esto será todo lo que únicamente constará por escrito del juicio celebrado. El tribunal no deja de reunirse de una manera ritual todos los jueves del año, que si coincide en día festivo pasa al miércoles, aunque esa semana no se haya producido ninguna denuncia y no haya acusado a quien juzgar. Normalmente suceden tan solo 1 o 2 juicios al mes, todo lo más, debido a que al haber agua suficiente para todas las acequias van engaltadas gracias a los pantanos de Buseo, Benachever y Loriguilla, y apenas se dan conflictos o infracciones. Si no hay estado de sequía que produzca la escasez de agua, no se aplica el reparto proporcional del caudal por filas, ni el agua de gracia complementaria. Sin embargo, recientemente se dieron situaciones extraordinarias de sequía en las que no solo se tuvo que recurrir a las dobladas, es decir, tenerse que turnar de manera que 2 días rieguen los de un margen del río, teniendo siempre como referencia el viejo cauce, y los otros 2 días los del otro margen, sino que también fue necesario el tandeo, es decir, pedir a los pueblos Castillo de aguas arriba del Turia, Villamarchant, Benaguasil, La Pobla de Vallbona y Ribarroja, que no cogieran agua de estos 4 días del tandeo para que llegase suficiente a la huerta valenciana. Un problema general de estos aprovechamientos comunitarios de aguas de riego es la creciente polución de las aguas por ellos empleadas, contaminación originada por los vertidos industriales y de aguas negras nocivas procedentes de poblaciones próximas a los cursos de agua, a los que se suman los residuos de la moderna tecnología agrícola, hoy empleada en la mayoría de los cultivos de regadío de la Comunidad Valenciana. Por otra parte, existe el peligro irreversible de que cada vez van perdiéndose las zonas cultivables. 8.000 hectáreas de huerta quedan en la actualidad de las 17.000 existentes en el pasado, en provecho de la construcción de complejos industriales, autovías y edificios de viviendas en esta zona del Horta de tanta densidad urbana. En este aspecto se han dado casos que, habiendo vendido un huerto un comunero labrador para edificar, y como la construcción perturbaba el normal discurso de la acequia, tuvo que ser derribada la obra y reparar la acequia por orden del tribunal, además de tener que pagar el arrendatario pena, costes, daños y perjuicios.
porque la comunidad de regantes no vende el terreno cultivable, sino que concede permisos a los arrendadores para construir, pero siempre que se respete la integridad de la acequia y se sigan pagando las taxas de ramas, sequiache e impuestos como si se regara, ya que estos nuevos concesionarios de obras o de aguas, con derecho al uso de agua o desagüe por motivos industriales, también quedan sometidos al tribunal con la obligación de obedecer las ordenanzas del tribunal, aunque no sea regante de hecho.